Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tony Mesa y me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más con este proyecto que cada día crece y que nos estamos llenando de cosas muy interesantes, sobre todo porque estamos conociendo otra faceta de las personalidades que les compartimos y que presentamos. Quizás las conocen, hay nuevas generaciones que quizás no los conocen, pero para eso estamos, para que podamos descubrir la parte que nos va a aportar algo y sobre todo dejar una enseñanza para un futuro inmediato. Y lo más interesante, que esta es una página donde hay muchas personas que no nada más se dedican a la peluquería, sino tal vez son clientes, son personas que en un momento determinado van a poder conocer el tema de la peluquería profesional bajo otra perspectiva. Y hoy les voy a presentar a una persona que creo que tenemos algunos años de conocernos, tenemos muchas cosas de las que hemos hablado siempre, pero bueno, hasta ahora sí como Lucero y Mijares hasta que se me hizo, ¿no? y tenemos hoy a Douglas Salguero, que me da mucho gusto saludarlo. Douglas, ¿cómo Gracias, estás? Tony. Igualmente, gracias por la invitación. Y la verdad, voy a ocupar también este medio para decirte que me da mucho gusto que estés haciendo esta labor de reunir tantos testimonios, tantas historias de tantas gentes que somos muy apasionados a la peluquería. Muchas gracias, Douglas. Y pues sí, eres una apasionada de la peluquería y eres una persona que tienes muchas cosas muy particulares, muy particulares. Fíjate que normalmente cuando habemos personas que nos dedicamos a la peluquería, lo hacemos pues a mi caso fue mi único trabajo, empecé muy jovencito porque tal vez crecí en este medio y todo, ¿no? Pero también he tenido conocimiento de amigos, como en este caso Douglas, en el cual tenían una forma de vida, tenían ya una vida hecha de alguna manera con otros proyectos y tal. Y un día aparecen en la peluquería, en la escuela de peluquería y empiezan a hacer una nueva faceta de su vida. En este caso tú pues ya me decías que tenías ya casi 40 años cuando estabas empezando a hacer peluquería 40 años, Tony. y trabajabas en una empresa muy grande, tenías todo un puesto muy interesante y un día decides renunciar a ese lugar teniendo un proyecto de vida en esa empresa de muchos años, teniendo una carrera profesional como administrador de empresas Sí, ¿eh? y un día dices, quiero hacer peluquería. ¿Por qué quisiste hacer peluquería con todo lo que hacías y con 40 años en tu vida? Bueno, yo creo que decidí eso porque primeramente yo quería tener un negocio. Pero para poder tener un negocio necesitaba yo saber o entender o capacitarme para cualquier trabajo que fuera yo a desempeñar. Pero caí, ahora sí que sin querer. Y a grandes rasgos te puedo decir algo. Yo renuncié a esta empresa que trabajé durante casi más de 20 años y efectivamente, como tú lo acabas de decir, con una buena posición, con un buen sueldo, etcétera, etcétera, todas las prestaciones de ley que se requieren para un negocio, ¿no? Y sobre todo para cuando eres tú un empleado. Pero un día se me antojó ir a una expo en el World Trade Center. Te estoy hablando de hace muchos años también, claro. Y era un domingo que yo no tenía nada que hacer. Y dije, ¿qué hago? Pues me fui a la expo. Y para mi gusto y para mi suerte, conozco a Antonio Belver y a Marien. Y esto fue en un mes de septiembre. Y me comentaban, pregunté y todo, dije yo, estilista y todo, el cabello, manejar el cabello, pues yo no sé ni poner ni un tubo, yo no sé hacer nada de esto. Aconsejo, peínate, arréglate, pero hasta ahí. Sin embargo, cuando yo hablé con ellos, desde ese día ellos me inculcaron a mí el que yo pudiera incursionar en lo que es la peluquería. Y dije, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Al principio pensaba yo y decía yo, bueno, es algo manual, algo que tiene que ser muy creativo, etcétera, ¿no? Pero dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y efectivamente, pasaron los días, terminó la expo, fui a la escuela de Antonio Belver, de Jos Clodan Belver, y
me inscribí. Ese mismo día que llegué, me inscribí. Y empezaba yo el curso, pues creo que a los 15 días, en octubre. Pues ya, me quedé ahí inscrito en la escuela, en la academia, y dije, bueno, pues a ver qué sucede. Y pasó pasó el tiempo y todavía cuando yo ya estaba inscrito en la academia y todo, también dije, dudé y dije, ¿estaré haciendo bien? Yo soy para esto, no, no puede ser, voy a pensarle bien, no voy a pensarle nada, voy a aprovechar lo que estoy haciendo ahora. Y finalmente lo hice como tal y tuve eh, puedo decirlo porque abiertamente porque así fue y así lo siento, fue una enseñanza increíble donde tú también estabas como maestro, tuve la oportunidad de que tú también me guiaras las manos, me dijeras cómo, por dónde y todo también, que eso es una gran ventaja y son cosas que no se pagan con nada más que con la pasión y el profesionalismo que puede uno tener para esto. Y total que cuando estaba yo a los 3 4 meses, algo tan curioso, cuando estaba yo colocando tubos y todo también, llega Antonio Belver y, y me dice, oye, ¿y qué haces tú en la tarde? No, pues nada, necesito que vengas, ¿no te gustaría trabajar conmigo en la estética y todo? Porque estaba en la academia y estaba también la estética. Mi pregunta, pues yo, pero si yo no sé hacer nada de esto, pero él me lo dijo. Me dice, pero tienes habilidad, tienes la posibilidad de hacerlo. Y ya le comentó a la maestra de tubos, en ese entonces también que estaba Pili, una maestra de muchos años, que me dio la oportunidad también de conocerla y empecé a trabajar ahí, barriendo los cabellos, sirviendo el café, dando el champú, poniendo la toalla, quitando la toalla, pasando pasadores, pasando. Eso para mí me motivó mucho más todavía y dije, ah, caray, cuando hacían un peinado, cuando hacían un corte, cuando hacían un tinte, yo veía, o sea, siempre he sido bastante curioso y yo veía cómo preparaban el tinte, yo veía muchas cosas, muchas cosas. Y eso fue lo que me dio la oportunidad, la pauta para decir, aquí me quedo. Pero a ver, perdón que te interrumpa, pero tenías ya una carrera todo peluquería, porque podrías haber sido pastelero, Sí, podrías haber puesto un negocio, no sé, de una tienda de regalos, de abarrotes, también o lo llegué sea, a pensar, sí, claro. peluquería porque fuiste un día a una expo y porque no era la expo de café y pusiste una cafetería, o Ajá, porque ajá. había algo que te decía que fueras a ver algo de peluquería. Sí, en primer lugar, yo no había estado nunca en una pasarela. Veo la pasarela, veo el vestuario, veo el trabajo de Antonio y de todo su equipo de trabajo, ¿sí? Lo veo y digo, ah, caray, la transformación que se hace de una persona, entre comillas, ¿verdad? Común y corriente a una persona que realmente ya va a colaborar o va a hacer una pasarela como tal. Porque es muy diferente también. Yo te podría decir, yo puedo ser modelo, sí, pero para eso tengo yo que prepararme. Entonces, cuando veo todo ese trabajo de él y cuando veo todo ese equipo de Antonio que trabajan y todo para poder hacer resaltar la belleza de una mujer como en una pasarela, dije, me gusta, porque siempre me ha gustado ver, Tony, y siempre me gustó mis hermanas, mi mamá, mis amistades, y hablando del sexo femenino, como que siempre las veía yo con que se arreglaran un poco más. Entonces siempre pensé y dije, yo puedo contribuir a eso, ayudándoles, orientándoles, claro, obviamente con la capacitación que yo recibí en la academia de Antonio Belver. O sea que traías ese gusanito por ahí escondido hasta que se empezó a meter al capullo y se formó y Sí, salió todo esto. Bueno, pero perdón que te interrumpa yo ahora, déjame, te cuento algo. Mi mamá ahora lo entiende después de muchos años porque me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo me acuerdo que tenías, fíjate, ella me lo cuenta, yo no lo sé, que tenía yo como 6 7 años y que le decía yo, mamá, déjame hacerte a cola a caballo. O sea,
yo quería peinarla, porque mi madre usaba el cabello suelto, o se hacía chongo y todo. Entonces, eso para mí significa mucho porque digo, caray, ya entonces desde esta edad yo ya tenía probablemente esa fijación, no tan estable ni tan sólida como cuando ya eres un adolescente. Pero dije yo, ¿cómo? Entonces de ahí surgió todo eso que realmente para mí ha sido muy, muy beneficioso y aparte con mucho gusto, la verdad. Fíjate que, bueno, yo en este caso con Douglas me voy a hacer ciertos saltos cuánticos porque, porque hay muchas cosas de las que tenemos que platicar. Sí, obviamente te recuerdo cuando eras alumno, recuerdo que ahora que me lo estás reconfirmando que querías poner un negocio, hace un ratito platicábamos el día que inauguraste tu negocio, que fue prácticamente a la par que terminabas la escuela, que abriste tu negocio. Sí. Y empiezas a trabajar, ¿no? Hasta ahora, pues entendemos, todos los que estamos viendo esto y platicando contigo, que era algo que ya se te empezó a meter en tu organismo, en tu corazón, en tu mente, el tema de decir, estoy haciendo algo que me gusta ver la transformación, tal, pero llegaste a una etapa que te volviste un educador, que es muy diferente. Porque obviamente hay muchas personas, y te puedo decir que tal vez de cada 100 personas que nosotros teníamos en la escuela, a lo mejor 90 no se iban a dedicar a la peluquería, 10 probablemente, 5 sí se dedicaban a la peluquería, y de esos 5 eran exclusivamente para un salón, están colaborando, poner un salón, lo que fuera. Pero hacer educación es muy diferente, y tú terminaste siendo un educador. Y ahí cómo descubres esa nueva etapa que se combinaron dos. Antonio y Marien, no los puedo dejar de mencionar porque ellos fueron los que me incitaron también a eso. Me recomendaron con L'Oreal, precisamente, y yo era cliente de L'Oreal cuando ya tenía yo el negocio, por supuesto, pero ya esa recomendación ya fue como ser un poco más directo, como entrar ya de lleno a lo que L'Oreal necesitaba. Y en esa época, en ese entonces, en esos años, L'Oreal era, bueno, una fuente de aprendizaje tremenda. Era realmente una parte educacional increíble, porque donde tú caminabas, donde tú ibas, donde tú tocabas, donde tú hablabas, te decían, ¿es L'Oreal? Y ya sabían que era una parte educativa increíble. También L'Oreal se preocupó por hacerme, prepararme, porque no era fácil, no era fácil. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con L'Oreal como socio técnico, que se necesitaban y todo, decía yo, ¿y qué es esto? ¿Qué se hace ahí y todo? Entonces, de ahí viene la docencia y viene también esa parte de educación. Pero cuando ya me empiezo yo a involucrar también en los temas, en la parte didáctica y en la parte educativa, me llamó mucho la atención. Y dije, ahora resulta que yo voy a ser también un docente, una persona que puede enseñar también. Dije, maravilloso, ¿no? Porque mucha gente tenemos muchos dones, muchos conocimientos, pero cuando los compartes como que te sientes más liberado, te sientes muy a gusto contigo mismo. Te complementas. Sí, como complementas, exacto. Es como tener una receta de cocina y decir, chin, ¿a quién le digo cómo se hace esto? Entonces, en esa época, eso fue lo que sucedió. Y yo me di a la tarea, porque no fue fácil, Tony, no fue fácil, pero me di a la tarea de aprender. Yo recuerdo que en tu casa yo llegaba en la noche y leía yo los libros y todo. Y en un espejo me ponía yo. Buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí. No, eso no, eso no va, no va. O sea, tener que ser muy didáctico, muy profesional y aparte ser muy elocuente a lo que realmente estabas haciendo y que realmente el texto fuera, que llamara la atención porque yo estaba representando a L'Oreal como tal. Entonces ahí fue donde se me despertó esta parte de educación y todo, y que muchos años duré como educador, y que se dio el título de técnico asesor de L'Oreal Profesional. Y de ahí
obviamente muchas más oportunidades dentro de L'Oréal también como tal. Eh, Tuve la oportunidad de abrir un centro técnico en León, gracias al señor Philip Banta, porque él me preparó y me dijo, yo quiero que tú abras este centro técnico. Yo, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Es como que yo abriera mi negocio, ¿no? También. Y dije, pues vamos a hacerlo. Y lo hice y un tiempo, casi 6 años más o menos, estuve viviendo en León, donde se abrió precisamente el centro técnico y la mayor satisfacción que yo he tenido de ser educador, que ahora lo digo porque sí lo soy, porque sí me di a esa tarea, que yo tenía, por ejemplo, durante todos esos años, los lunes de L'Oréal, yo preparaba los eventos, yo me preparaba para poder tener a todos los clientes, porque atendía yo León, Aguascalientes, San Luis, Zacatecas y alrededores, pero era un, era un, eran unos clientes difíciles, la verdad, todo el occidente era difícil, porque me tocaba Guadalajara, pero cuando llego también ya de lleno a León, que es el Bajío, dije yo, híjole, a ver qué sucede. Y más bien, ¿qué me llevo de como una sorpresa tremenda que había en todos los eventos, Tony, 110, 130, 90, 195, 200 clientes e invitados que iban precisamente para ver, no tanto a Douglas, sino iban a ver la marca, iban a ver, pero yo siempre me he tomado como si yo fuera, me lo tomé, mejor dicho, como si yo hubiese sido el dueño de L'Oréal. Aquí el dueño, el gerente y el que aporta todo soy yo. Entonces tengo que dar una buena imagen y todo. Y de ahí fue donde surgió precisamente la parte educación y pues también te voy a ser honesto, hablar en público pues no era tan fácil, no es tan fácil, pero pues ahí lo tuve que aprender porque pues cómo presentar al embajador, presentar al equipo, el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entró la labor del señor Philip Banta, que lo recuerdo con mucho cariño y creo que en realidad para mí, creo que por ahí te lo había yo comentado en alguna ocasión, mis pilares fueron Marien, Antonio y Felipe. Oye, Y obviamente contigo, porque te vuelvo a repetir, te sí, tocó porque también hartaste de hoy aquí. ser maestro. Sí, no, no. Muchas gracias, Douglas. Oye, pero fíjate que eh, por eso les decía que vamos a dar los saltos cuánticos, ¿no? Porque de ser un administrador de empresas en una oficina con un gran puesto, te metes a algo que te llama la atención y lo empiezas a hacer y después te vas a L'Oréal. Te vas a L'Oréal y recuerdo un poco este tema porque era que Douglas siempre quería más, quería aprender más, querías estar como que involucrado en todos los proyectos que hubiesen y tal, porque ya tenías también tu salón de peluquería, ya Sí, tenías tu sí, negocio. Entonces, era como esa inquietud de Douglas de tener más para él, o sea, como esa preparación, esa capacidad de tener más conocimientos de lo que es. Y llegas a un punto donde empiezas a trabajar para L'Oréal, abres el estudio del Bajío y lo que acabas de decir, ok, lo viste tú como el dueño de que eras el dueño de L'Oréal, me hubieras dicho antes para cobrarte cosas. No, pero fíjate, pero tienes razón, porque al final de cuentas, si esto no se hubiera dado para bien, o sea, que no hubiera ido gente, era culpa de Douglas. sí, claro. Pero Sí, como se hicieron bien, sí, pues es un acierto de Douglas. Digo, también sí, tenemos que ser muy honestos y claros, que los aciertos hay que reconocernos los primeros nosotros, porque los desaciertos nos los reconocen todos, ¿no? sí. Y es una parte complicada. Pero me voy a quedar con algo todavía mucho más especial. Y esto lo digo porque hay mucha gente que nos está viendo y nos va a ver. Y seguramente tendrán esa inquietud, ¿no? De cómo irme involucrando, cómo ir haciendo cosas. Y me quedo con esta parte, porque no sé si le ibas a decir tú, pero si te la pregunta, pero la quiero decir yo. Douglas, ya una persona hecha y derecha, con una madurez, con toda una trayectoria,
con lo que acabo de decir que tenías ya como formación, aceptas irte a trabajar primero a un salón para barrer, para lavar una cabeza, para servir un café, tal. O sea, tuviste la capacidad, y no sé si alguien esté de acuerdo conmigo o no, de tener la humildad de empezar a una edad en la que muchas veces ya te cuesta más trabajo decir, ay, ya, porque seguramente había gente, y lo recuerdo, Elo, que estaba en el salón, que era una chiquita de 20 y tantos años, era tu jefa, ¿no? Y la que te decía, oye, bárrele, oye, pásame esto, ¿no? Y tuviste la capacidad de aceptarlo. Llegas al tema de L'Oréal y también empezaste a picar piedra porque eras el ayudante del ayudante del ayudante y te empieza a involucrar el tema, hiciste todo esto. Y el reconocimiento mayor era cuando tú demostraste que tenías una capacidad muy especial para compartir y que entonces tenías también la capacidad que se te notaba de tener una mayor responsabilidad y tuviste que dejar tu sueño que empezó con el negocio que quiero tener, lo tuviste que dejar porque te fuiste 6 años a entregarle tu vida a L'Oréal y empezarlo a manejar. Ahora, llegas a este punto donde ya Douglas está consolidado como un educador por parte de la marca de L'Oréal y tienes toda esta enseñanza y trascendencia de parte de Philippe, de Antonio Belver, de Marín Vera, que en paz descansen ya los tres, y empiezas a tenerlo, pero empiezas a tener un compromiso mayor contigo porque la gente hoy te reconocemos, y seguramente hay mucho más gente que te reconoce como un educador, que no como un peluquero que tuvo un salón, o como un peluquero, tuviste una situación de estas. ¿En qué momento Douglas empieza a darse cuenta qué tan aportativa es su educación? ¿A qué me refiero? Que llega mucha gente y a veces la mandan de parte del trabajo, del salón, ve a capacitarse. Qué huevas. Sí. Ay, no, ya que voy. Tal. Pero empezaste a notar algo, porque eso también sé de ti, que eres alguien que es ganar, ganar, es me das tu atención y yo te voy a dar todo este conocimiento, ¿no? ¿Cómo conseguiste que esto se diera así de esa manera? Que la gente empezara a buscar a Douglas, el que capacita y que me gusta como ese. Bueno, yo creo, Tony, sí, tienes toda la razón, por supuesto, porque siempre hay esta parte de que es flojera, ¿no? El simple hecho de estar sentado y estar escuchando a alguien como que a veces da flojera. Pero yo creo que cuando tú tienes esa habilidad, la verdad se me despertó, esa habilidad para poder llamar la atención de la gente y que aún con esa parte un poco de flojera, si tú quieres, la gente estuviera pendiente de lo que dijera Douglas como tal. Lo aprendí mucho y te voy a ser honesto, también tuve muy buenos maestros también en L'Oréal, muchísimos, muchísimos. Yo creo que una de ellas y que me hacía llorar era María Esther Serrano, la Kika, a la que quiero mucho, aprecio mucho, pero de llorar. ¿Y sabes cuál era su respuesta? No, no llores. Aprende lo que tienes que hacer. Tienes que modular la voz, tienes que subir, tienes que bajar, tienes esto, tienes que dar una palmada, tienes que saber perfectamente bien en qué momento subes, bajas o bien te quedas callado. Entonces todo eso lo aprendí y sí, se vuelve una habilidad también en cuanto a que tú puedas dominar, porque no es fácil el que tú domines a un grupo. Y yo recuerdo que los grupos en L'Oréal para la parte de educación eran, que, no sé si me equivoco, pero eran máximo 20, mínimo 12, por decirte algo. Obviamente, obviamente no es lo mismo, aunque tú des un mismo curso, no es lo mismo despertar el interés de 12 que de 20. Cuando tú despiertas la pasión y todo también, y estás muy pendiente, porque tienes que estar muy pendiente de la gente también, porque finalmente, bueno, el calor, el cansancio y todo, y te estoy hablando del Bajío, donde realmente hacía mucho calor y todo. Obviamente, bueno, se dieron cursos aquí en México que me tocaron, pero en el León, hablando del Bajío, mucho calor y todo. Entonces yo sabía en qué momento, ¿qué les parece si tomamos un receso? Que si esto, que si lo otro y todo. Cuando yo veía ya a la gente un poquito cansada, un poquito, no, no desinteresada del curso, pero sí como diciendo,
tantito, ¿no? Entonces eso se vuelve una habilidad también, Tony, y saber en qué momento lo puedes hacer, porque finalmente, aunque tú tengas un tiempo, un día para un curso, tienes horas también para hacerlo y tienes que abastecerlos realmente de toda la información. Y algo que me surgió muchísimo efecto fue, ¿qué les parece si hablamos del tema X y hasta el final, terminando el tema X y pasar al de la Y, hacemos las preguntas y respuestas? Entonces, siempre me vi traté de ser muy activo con la gente y todo también. Y otra cosa que es primordial, que yo creo que de ahí viene esa habilidad. Siempre hice partícipes a los invitados, a todos los del curso, porque sus aportaciones, te voy a decir algo, y lo digo ahora, después de tantos años, esas aportaciones me hicieron más fuerte y lo débil se me quitó. Entonces, aprendí de ellos y todo también, pero siempre participando ellos también. Porque cuando tú vas nada más a un evento, a un curso, donde nada más escuchas, 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 escribes, 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 dibujas, 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 y tú qué opinas, y tú qué opinas, la gente se cansa, la gente se aburre, y hasta el mismo expositor o el mismo educador se puede cansar también, y le aburre. Aquí no, aquí era tomar en cuenta lo que ellos decían, hacer también mucho la dinámica que ellos también estaban esperando para un curso. Y al final casi siempre se preguntaban, ¿no? Era eh, un protocolo de L'Oréal. Bueno, les voy a dar una hojita donde me digan ustedes que tu aportación, que les pareció el curso y todo. Y te puedo decir de veras, Tony, que siempre fueron muy gratos los comentarios, muy, muy gratos. Y pues aquí yo no podía engañar tampoco ni a L'Oréal, ni en este caso a Philippe. Y Philippe, cada que había curso, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos estos? ¿Qué hubo? ¿Qué aportaron? ¿Qué aportaste? Entonces fue una enseñanza muy, muy, muy exhaustiva de ser lo que era un educador. Y él me lo decía, yo quiero un buen educador, no quiero nada más un expositor, no quiero uno que hable. El champú fulano, mengano, perengano, no. Tiene que saber las cualidades como tal para poder despertar el interés en la gente. Y de ahí fue precisamente que la gente, pues a lo mejor, también me tocó muy, muy bella gente, la verdad, que siempre estaban muy pendientes también de los cursos. ¿Y cuándo es el siguiente? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? Pero te vuelvo a repetir, cuando se hacían los lunes de L'Oréal, haz de cuenta que era mi fiesta. Este, Querías poner vals y todo. Sí, ya nomás me faltaba la música en vivo. Ajá. Porque había música, pero bueno, pero en vivo ya era lo único que me faltaba para la fiesta, porque desde llegar, primeramente invitarlos con cierto tiempo de anticipación, para que no hubiera problemas, recibirlos en el centro técnico, acomodarlos, pasarlos, todo ese acojo que se tiene que dar para que un cliente quede satisfecho. ¿Sí me explico? Y después, obviamente, pues bueno, ya las preguntas, la pasarela, todo se hacía muy bonito. Que de eso, fíjate que ahorita pensando en eso y estando aquí contigo, se me viene a la mente, tengo cantidad de videos que me encantaría, por ejemplo, pasarlos a un USB y todo también, de manera que yo los pueda ver también, porque era una fiesta, pero sin olvidar que era una parte de educación. Y de ahí venía, obviamente, pues bueno, los buenos resultados para con la marca y que, bueno, L'Oréal siempre fue o está todavía en buen lugar, ¿no? O en por competencia. Fin. Por fin. Fíjense, qué padre. Tú eres, creo que la segunda, tercera persona que hablo con alguien que se dedica al tema de la educación. Ajá. Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Obviamente creo que se le nota la pasión al señor Douglas de todo lo que hace y lo que hacían en los proyectos que tuvo a su cargo.
Y ahora yo quiero pensar que tenemos tres áreas, podrían ser hasta cuatro, pero voy a pensar en tres. El que asiste a un evento de peluquería, a un curso, a una capacitación, el que lo coordina y el que lo da, y a veces la marca que está involucrada en esto, Sí. ¿no? O sea, podríamos hablar del invitado que a veces va como ponente, pero quedémonos con la marca, con los asistentes, con Douglas. Douglas era el coordinador y el ponente de este curso, ¿no? Entonces, tú estás en medio de lo que voy a preguntar ahora. ¿Tú crees que la educación de la peluquería profesional a través de una marca es lo suficientemente adecuada para capacitar a unos peluqueros? Yo creo que sí, yo Ahora, creo que sí. antes de que la desarrolles, porque sé que vas a desarrollar lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿tú crees que entonces un peluquero, pensemos que yo como peluquero, digo, que yo, mi maestro es Douglas y Douglas es mi formador, mi sensei, mi oráculo del sur y todo ese rollo. Y es L'Oreal. Ujú. Entonces, a mí ya no me hace falta nada. Yo ya no me voy a capacitar con otras marcas o no debo de buscar más capacitación, aunque no sea a través de L'Oreal. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Tony, en la actualidad hay infinidad de marcas ahora, ¿no? Que probablemente siempre las existió, pero pues bueno, yo fui L'Oreal 200%, ¿ok? Tienes sangre, traes Sí, Mayel en las así, venas, es exacto. sangre francesa. Sí, Ok. pero te voy a decir una cosa, en realidad la parte tan importante de la educación, creo que hasta la fecha, todavía cualquier marca, tiene que brindarle al cliente, al peluquero, hablando ya de profesión y todo, al peluquero le tiene que brindar siempre la oportunidad, no nada más de conocer su producto como tal, sino de saber cómo llevar a cabo esa parte de educación y cómo utilizarlo, cómo formarlo y todo, porque finalmente a lo mejor estamos en un salón, un equipo de 20, y resulta que Douglas y Tony pues sí conocen el producto y lo saben al dedillo y todo también, sí. Y los otros 18 o los otros 19 o los otros 15 necesitan forzosamente esa parte de la educación. Y creo yo, fíjate que en la actualidad he escuchado también en salones, cuando he llegado a visitarlos, cuando conozco a alguien y todo, y me dicen, es que lo que nos interesa mucho es la parte de educación. Ujú. Entonces, una persona que realmente no esté o más bien que esté con una marca y no tenga esa parte de la educación, se pierde el interés en la marca, en el desarrollo del salón y obviamente a nivel personal. Porque tú, si conoces, si tienes ese conocimiento y tienes esa parte de educación, pues caray, te vuelves el top de los top de los top, punto. Independientemente de la marca que tú manejes. Oye, pero, a ver, espero que sea muy claro esto que voy a decir. Porque, fíjate, yo tengo mi percepción, tengo mi criterio, pero pues como te he dicho, he tenido la oportunidad de hablar con otras personas que están en el medio. Y llega un momento que te voy a decir esto como si no me conocieras, para que luego no me eches bronca. Ajá. Eh, pero una marca educa o capacita a través de su producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy mañana a un curso con la marca que tú me digas, Uh-huh. me van a explicar cómo utilizar su color, me van a explicar cómo utilizar sus peróxidos, me van a enseñar esto, esa es la Ajá. capacitación. Pero yo como peluquero solamente necesito esa capacitación. ¿A qué me refiero? Yo como peluquero tengo que tener mejores técnicas para cortar, tengo que tener Claro, mejores claro, técnicas para peinar, tengo que tener claro. mejores técnicas para poder crear un concepto de diseño de color. Necesito una capacitación, no nada más a través del producto, sino también de mi propia esencia como peluquero. ¿Eso Claro. también lo hace una marca? Bueno, te voy a decir una cosa, sí. Por ejemplo, ahorita lo que tú me estás comentando es muy cierto, tú conoces la marca y sabes efectivamente cómo se decolora, con qué se decolora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es muy importante en la parte de educación como tal es el hecho de que tú tengas técnicas también para realizarlo y que tú le des la opción al cliente de poder utilizar de diferente manera tal vez el producto, ¿sí?
llevando a cabo el protocolo de cómo se hace, como todo, porque finalmente el peluquero, el tinturista, es una persona que realmente tiene mucha creatividad, pero también cuando le surge en la parte de educación el cómo poder hacerlo más simple, por así decirlo, minimizar un poco más en tiempos y todo. Entonces, no nada más también, tienes razón, no es nada más el producto. Es muy importante que tú des a conocer las técnicas que hay de trabajo como tal. Te lo comento, por ejemplo, eh, en una aplicación de color. No es nada más aplicar el color. Ah, porque ya vino la marca y ya vino Douglas y todo, y ya se hizo, pues así se hace. No, hay que ver técnicas diferentes para que también lo puedan hacer. Y L'Oreal también se encargaba de hacer eso. Que nosotros como educadores realmente tuviésemos la oportunidad de enseñar más todavía de lo que podía conocer el peluquero o el tinturista. Porque fíjate, no voy a poner nombres, pero pensemos que hay 4 marcas, las que tú quieras, ¿no? Y voy a esa sala técnica o al lugar que me van a capacitar, y el tinte negro, para no meternos en más rollos, esas 4 marcas me lo van a enseñar a aplicar de diferente manera. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor son características propias de la marca, de los químicos que contiene, lo que tú quieras. Ok, pero estamos hablando. O para obtener un buen resultado, etcétera. O para no parecerme a ti, porque también eso tengo que cuidar. Porque si no, decir, bueno, ¿para qué estoy contigo? Si me vas a enseñar lo mismo que aquellos, mejor me vengo para acá, ¿no? Pero bueno, pero llega un momento que te quiero preguntar también entonces. Tú tienes toda una trayectoria como formador, como educador. Pensemos, hace 10 años, ¿cómo era la educación y cómo es hoy? ¿Es igual, diferente? ¿En qué? Híjole, muy buena tu pregunta, pero me he dado cuenta que no es igual. No es igual. La parte de educación hace 10 años era mucho más, como mucho más, era muy importante. ¿Exigida? Por ejemplo, Exigía, o sea, que tienes que conociera, educarte que supiera, bien. claro, por supuesto. Ahora en la actualidad, Tony, 10 años después, te das cuenta que la parte de educación la han olvidado un poco. ¿Quiénes? Yo creo, me atrevo a pensar que a veces, un poco aquel peluquero y que realmente también la marca como tal, entonces como no interesa mucho, entonces esta parte de educación se olvida. A mí tráeme el tinte y lo que acabas de comentar, el negro se aplica, lo aplicas así y esta marca lo aplica así y la otra marca se aplica así, etcétera. Cada quien tiene su protocolo para poder hacerlo, que finalmente te tiene que conducir a un buen resultado, que estás con una marca, Claro. de las 4 que tú me dijiste. Pero ya no es lo mismo la parte de educación. Ya no le interesa, perdón, es mi apreciación, es mi punto de Para eso vista. estás aquí, para que saquemos. Sí, ya no, yo ya lo veo. No les interesa tanto esa parte educativa, esa parte conocimiento, esa parte eh, ampliar un poco más su visión. Y si soy creativo, pues tratar de ser mucho más todavía. Ya no les interesa mucho. Claro, estamos también en otras épocas muy diferentes, donde realmente, pues bueno, por todo lo que ha sucedido en el mundo, no nada más aquí en México, y no nada más en esta profesión, sino en cualquier otra, lo que busca la gente es minimizar, hacer, cobrar. Y esta parte de la educación se ha olvidado porque lo he visto. La cajita de las 4 marcas que tú me dices, se aplica así, se aplica así, se aplica así. Porque ya no está el educador como realmente estaba hace todavía 10 años. No es en general, porque hay marcas que todavía lo siguen llevando a cabo, por supuesto. Y eso es bueno. La educación siempre te va a llevar y te va a conducir a ser mucho mejor peluquero, mucho mejor cinturista. Pero finalmente sí se ha olvidado un poco. Oye, pero digo, no estoy tirándole a las marcas, ¿verdad? Pero bueno, digo, no, y al final creo que me atrevo porque soy un peluquero, tengo pues ya algunos años y puedo considerarme profesional en lo que hago.
Y tampoco quiero que caigamos en algo Ajá. que, porque ya estamos grandes y pensamos que todo lo pasado fue mejor, ¿no? Ay, no es que yo enseñaba mejor o yo hacía esto mejor o antes. ¿Tú crees que también es un tema de estas nuevas generaciones en las que difícilmente aceptarían educarse de una manera más formal en esa secuencia? Porque estamos hablando ahorita como que estamos entre el educador, la visión de la marca, pero ¿qué pasa con el público? El Y hace público, 10 años. sí, sí, o sea, era un público muy diferente, o sea, porque hoy yo creo que todos perseguimos lo mismo, ¿no? Ajá. Que tú, olvídate que eres dueño de un negocio, ¿no? Eres una persona que vives de la peluquería o vives a través de lo que hacen tus servicios de peluquería, ¿no? Y creo que todo el mundo quiere vivir mejor. Ujú, Yo no he conocido a alguien que quiera menos que yo, todo el mundo quiere igual o más que yo. ujú, Entonces, ujú. ahí llega un momento que tienes que pensar qué es que yo quiero, lo que acabas de decir, muy rápido y tal, pero pues que me vaya mejor que el otro sin hacer una diferencia. Es parte del público que estamos teniendo ahora. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque finalmente las nuevas generaciones como tal, como tú lo acabas de mencionar, que ahora son mucho más jóvenes, y acabas de comentar algo que sí no es tan así, porque tú hace 10 años, yo hace 10 años hacíamos y no, yo creo, hay cosas que no se pueden olvidar, hay cosas muy básicas como eh, lo mismo podría, es un ejemplo, lo mismo podrías tú aprenderte la tabla del 2 como una persona actual de 16, 18, de 20 años, 25 años, es igual, la tabla es la misma. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con el ejemplo? Que finalmente tú tienes que entender que, bueno, los tipos cambian, la actitud es diferente, el aprovechamiento es diferente. Y la situación a nivel mundial, como te lo platicaba yo, o lo comentaba yo ahorita, es muy, muy diferente. Ahora les interesa mucho más hacerlo más rápido y hacerlo de manera más rutinaria, de manera un poco más fácil y que no me cueste tanto trabajo. Pero siempre he pensado también que hay cosas muy básicas en una parte de educación, llámese de las 4 marcas, cualquiera que sea, o 5 que sean, que tienen que ser forzosamente muy didácticos, muy educativos y sobre todo muy acertados para que la gente también, aún siendo muy joven, se pueda dar cuenta que sí es importante la educación. Y la educación, pues yo creo que a cualquier nivel, en cualquier profesión es importante. Mira, yo creo que tú no pudiste haber sido administrador de empresas si no hubieras ido a la secundaria. Claro, Ni a claro. si no fuiste a la prepa, no pudiste hacer la carrera de administración. Entonces, por eso me lleva a este segundo cuestionamiento, bueno, a este siguiente cuestionamiento. Tú estuviste capacitando a mucha gente a través de todos estos años, ¿no? A través de una marca, a través ya de tu propia persona. Dueños de salón, colaboradores, gente que tenía ya experiencia, gente que estaba iniciando tal. ¿Qué porcentaje te encontrabas en un grupo o en esos grupos de personas que no habían ido a una escuela básica de peluquería? Ay, pues era bastante alto el porcentaje, la ¿No verdad. crees que ahí empieza el problema? Sí, por supuesto, porque era muy, muy, muy alto el porcentaje de gente que no tenía este nivel académico, ya dedicándose a lo que era la peluquería como tal. Gente que ni siquiera, perdón, pero pues es cierto, así me tocó, gente que ni siquiera había terminado la secundaria. Entonces, si no había terminado la secundaria, pues imagínate, se metió a trabajar en esto porque pensó que iba a ser una salida y todo. No, el porcentaje realmente de un nivel no académico era alto, era alto. Es que ahí hay como un, perdón por la palabra, es un desmadre entonces. Porque hoy sí estamos de acuerdo en las nuevas generaciones. Pero a no ser de nuestros amigos Romero y Ceballos, del matrimonio Romero y Ceballos, yo no identifico una escuela de peluquería. O sea, yo no la identifico. O sea, yo digo, ¿qué escuelas de peluquería podría haber para que empezara alguien a hacer peluquería? Y las que hay, y Ajá. no voy a hablar de nadie en particular, ¿qué quieres aprender? ¿Quieres aprender a cortar? Vente que yo te voy a enseñar a cortar nada más. O vente, yo te voy a enseñar esto. O no, lo que tú quieras, eso vamos a enseñar, ¿no?
Y entonces, el problema no es ese, el problema es que después, hoy te encuentras en una expo en X lugar, que el ponente que está dando una masterclass de algunas cosas, estudió 3 meses, y en el quinto está dando la masterclass. ¿Qué está pasando? Sí, la verdad es que ahorita también hay academias, hay escuelas que se han dedicado precisamente para ese nivel académico como tal. Yo recuerdo algo muy significativo para mí que me dijo Antonio Belver, volviendo otra vez con él y todo. Él decía, es que en Europa, o hablando de España, una persona que quiere estudiar para ser peluquero, mínimo son 3 años. Ya estaba hablando de mínimo 3 años. Él cuando vino a México y todo, el tiempo fue minimizado, fue menos, pero con la capacitación que daba la academia, pues obviamente podías como enganchar, que no son los 3 años, pero bueno, el nivel académico es bueno, ¿sí me explico? Pero finalmente, llega el momento en el que tú te das cuenta que, pues, no hay esa parte, ese interés de las academias. Ahora, el otro día estaba yo leyendo, pasé por la calle y todo también. De verdad que es cierto, ¿eh? Estilista, porque antes decía cultora de belleza. Ahora dice estilista, 3 meses. Y dije yo, caray. Entonces yo perdí el tiempo. y lo perdimos en base a qué? O sea, tanto protocolo, tanta educación, tanto conocimiento, pero finalmente dices tú, no es posible. Volvemos con lo que estamos platicando, el porcentaje realmente de una persona que está en una peluquería, en un salón o en una estética, como le llamen, y que no tiene ese nivel académico, pues si no lo tiene a nivel escolaridad Básico. básico, pues menos lo va a tener tampoco en una peluquería. Es algo que no, porque yo lo hice, porque yo me dediqué a trabajar, a estudiar en eso para poder hacerlo. Yo decía, para cualquier lugar que tú vayas a trabajar, necesitas conocer lo que vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y por qué lo vas a hacer, y cuál es el resultado que vas a obtener. Ya si en un momento dado la gente no lo quiere ver de esta manera, pues lo mismo le da, por eso el porcentaje es muy alto de no nivel académico bueno. Pero fíjate que ahí te voy a decir un tema y ahorita, porque bueno, a lo mejor nos están grabando, pero es una charla de que podemos empatar mucho lo que estamos diciendo. Yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar con Antonio y Mariana hace muchísimos años, hubo un momento que me empecé a involucrar más en varios aspectos de lo que era el desarrollo y la estructura de lo que iban a ser los cursos, ¿no? Ujú. Y tengo muy claro que un día me senté en la sala de juntas con Antonio y con Mariana y sacaron, ¿te acuerdas de los directorios telefónicos, Sí, no? claro. Ahora la gente ya no, pero bueno, en esa época eran unos libros, eran como 3 o 4 libros que venía desarrollado el curso de peluquería minuto a minuto, desde que tú entrabas a la escuela por primera vez, era entrada 9 a.m., 9:01, dejar sus cosas, 9:02, Sí. esto, 9:03, tal puta, minuto por minuto iba desarrollado ese curso para 2 años y fracción, ¿no? Y lo veías y decías, güey, esto está estructurado como para que no tenga ninguna falla. Pero volvemos al tema de qué sucedía, ¿no? Que llegabas a un mercado competitivo donde ahí tengo que ser muy claro. ¿Qué sucede cuando hay mucha gente, como en este caso tú? Yo no sé si tenías una referencia de la peluquería antes, pero tú eras una persona que dijiste, quiero ver qué es la peluquería, qué otra, y te fueron atrapando algunos detalles, pero hay gente que llega a la misma situación, mi hija, mi hermano, o yo quiero ser estilista, ¿no? Ujú. Y si llegas a un lugar y te dicen, a ver, vas a estudiar estilismo con nosotros y todas las escuelas te van a decir, somos los mejores, en 3 años, dices, 3 años. Pero te vas a la escuela que está a 15 minutos de ahí, te dicen, en 4 meses tú eres estilista. O sea, caray, pues, ¿para qué me quedo 3 años? Me voy a la de Claro, 4, ¿no? claro. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué el otro? Entonces empiezan los comparativos a través de un desconocimiento realmente, ¿no? Ujú. ¿Qué hicimos? Porque yo fui partícipe de esto. Empezamos a tratar de ajustar
el curso de una manera que tuviera las partes esenciales que se requerían para hacer peluquería, que estuvieran las partes que empezaran a hacer notar a la persona que iba a estudiar con nosotros, que veía un resultado, pero que lo más importante, y por eso tal vez traigo esta obsesión cuando hablo de qué más tienes que hacer como peluquero, a decir, cuando termines, queremos que entiendas que hay mucho más que tienes que hacer, que hay mucho más que tienes que aprender, que hay mucho más que tienes que conocer, pero ya lo vas a hacer a través de algo que pasó contigo, y eres un vivo ejemplo de esto, que es, estuviste 9 meses en un curso, pero cuando te fuiste de ahí, entendías que tenías una base, entendías que tenías algo que ya podías desarrollar, pero también entendiste que había más allá que eso. Y que por eso cuando llegaste al punto de decir, me quiero involucrar a L'Oréal, tú no entraste a L'Oréal para que te dieran los tintes más baratos. Entraste a L'Oréal porque sabías que había una capacitación mucho más extensa que ibas a poder absorber a través de ese contacto con la marca. Sí. ¿Ves cómo ahora estamos poniendo en otra posición ya todo? Porque al final descubriste una pasión, y qué padre, pero tú estabas más enfocado a un desarrollo personal y a un crecimiento profesional a través de los conocimientos y de la estructura de educación. Sí. Hoy, ¿qué sucede? La competencia que existe es que todos somos mejores. Yo si tuviera que vender un curso justo ahora, te diría que yo soy el mejor peluquero educador en comparación a los que conozcas. Ajá. Te lo diría porque estoy vendiendo. Claro. De güey te voy a decir que soy el peor, ¿no? O que enseño de la patada, ¿estamos de acuerdo? Te tengo que decir que yo soy el mejor. Claro. Y que cuando llegas a ese punto, le puedo poner la palabra maestría, le puedo poner la palabra diplomado, le puedo poner seminario, máster, lo que tú quieras, ¿vale? Pero los resultados son los que me van a avalar. Claro. Tú estás hablando de una persona, y esto, a lo mejor me estoy ya apasionando yo con este tema, pero estás hablando de un señor Philip Banta que revolucionó la peluquería a través de una marca como fue L'Oréal. Sí. Estás hablando de Antonio Belver, que fue uno de los peluqueros más aportativos a nivel de educación y de muchas cosas en este país junto con Marién, lo platicábamos, era el dúo dinámico, ¿por qué? Porque Marién era el cerebro y el Antonio el corazón de todo este proyecto, sí, ¿no? Pero eran gente que estaban reconocidas a un nivel internacional, que te demostraban en el momento que fuera necesario sus alcances, sus reconocimientos para decir, quien te está enseñando es tal persona, ¿no? Sí. Hoy todo el mundo te quiere vender y te quiere decir, no, es que nosotros somos los mejores y tal. Y entonces llega un momento que empiezas a quitarle el valor a las cosas que realmente lo tienen. ¿Por qué? Si yo, y esto lo digo y parece ya un tema más de no una plática, una entrevista, parece un diálogo. Si mañana agarramos a la nueva generación que tenga 2 años, 3 años haciendo peluquería, y nos llevamos a 2 chicos o chicas de esa generación a ver a un Ángelo Seminara, que es uno de los peluqueros más reconocidos y que comercialmente está más conectado con el mundo, y nos vamos a ver un curso de 4 o 5 días con este personaje. Yo creo que tú y yo vamos a aprender más que la nueva generación. ¿Por qué? Porque ya habremos hecho un seguimiento de capacitaciones, de educación, que ya vamos a estar por encima de muchas cosas, que cuando veas lo que él está haciendo, tú ya estarás pensando cómo consiguió el resultado. Y hay generaciones que van a decir, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Sí me explicó? Cuando uno empieza a ver una disparidad de esto. De hecho, te voy a decir una cosa, Tony, con lo que tú estás comentando ahorita, yo creo que siempre todo se lleva a cabo en relación al ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Por qué te comento esto del ejemplo? Porque finalmente creo que tanto a ti como en mi caso y en muchos otros peluqueros también y muy profesionales y todo, y que son excelentes personas en lo que hacen y son una parte importante como tal, tuvieron siempre algo que ver, algo que los motivara o alguien que los motivara también. Algo muy curioso, a mí en alguna ocasión, algún compañero, volviendo al nivel académico, cuando estuve yo con Antonio Belver y que conocí todo esta profesión y este ramo y todo también, hubo alguien que me decía, ay, es que yo quiero ser
como Antonio Belver. Nunca se me va a olvidar que yo dije, yo no, yo quiero ser como Douglas, pero sí con el ejemplo del señor Belver. Es muy diferente. Totalmente. Es muy diferente. Entonces, ahorita lo que tú me comentas eso y las nuevas generaciones, creo que me atrevo a decirlo, no quiero ser ¿cómo podría yo llamarle? Tan exacto en esto, pero yo creo que falta, falta el ejemplo para que tú también puedas seguir con esa parte de educación y que te esmeres por aprender más porque dices, tengo el ejemplo de X, Y o Z persona como educador, como tinturista, como peluquero, y por qué no, si es ese ejemplo que necesita uno para poder captar y hacer de una manera más ágil y más provechosa, claro, con tus conocimientos, con tu manera de ser, con tu manera de actuar, porque pues bueno, cada individuo es totalmente diferente, ¿no? A lo mejor tú cortas, yo también corto, pero cada quien tenemos pero tuve la enseñanza. Sé cómo cortar, sé cómo tomar una tijera. No lo hice líricamente nada más, porque también algo que cuesta mucho trabajo entender es que no es aprendiendo nada más. Sí aprendes viendo, por supuesto, pero cuando estás dentro de la escuela, cuando estás dentro de ese protocolo y tú acabas de mencionar algo, todo estaba así, cimentado en un directorio como el directorio telefónico, lo acabas de decir, estaba todo cimentado para decir, así inicio mi día de Academia George Claude Wilber. Llego temprano, hago esto, limpio, hago, y cuando tú aprendes todo eso, y aparte de que volteas y lo ves, dices, pues el Señor lo hace, el maestro lo enseñó. Entonces es cuando dices, tengo que ser la verdad, como dice el dicho o el refrán, el alumno supera al maestro también. Y es que curiosamente todos queremos más, pero llegas a un punto donde hacemos lo mismo todos, ¿no? Uh -huh. Y para hacer la diferencia, pues empieza un poco por ese tema, ¿no? Fíjate que ya podemos estar, creo que vamos a hacer unos 5 capítulos con Douglas, porque nos vamos a estar haciendo muchas cuestiones en la que para mí sí es muy interesante que personas como tú que tienen esa capacidad y que tengo que reconocerles, no porque no me queda, sino porque obviamente conozco tu trayectoria, en la cual eres un educador, que sí puedes tener la pasión y puedes tener todo, pero llegas a un momento que también tienes que tener esas bases y esas bases te van a servir toda la vida. Y hoy las nuevas generaciones que están pensando en qué voy a hacer y cómo lo hago diferente, también tendrían que estar como más abiertos, ¿no? Sí, sí. Como en la película de Karate Kid, la segunda, que dicen, abre tu mente y saca lo que traigas ahí, porque todo lo que entra tiene que ser nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? No vas a empezar a decir que si fulano, fulana, sutana, tal, me enseña mejor, me gusta más lo que hago, porque al final de cuentas todos tenemos una diferencia como seres humanos. Y Al qué mismo bueno, tiempo, sí, ¿no? claro, y Y al qué mismo tiempo bueno, como lo que claro. somos, porque llegas a este mismo punto donde dices, ¿qué es lo que tenemos que hacer entender? Una, las nuevas generaciones que van yo espero que haya gente que nos pueda ver y que diga, yo quería dedicarme a la peluquería o tengo esa idea, Ajá. pero en mi casa no me apoyan, no piensan que es esto, tal, ¿no? La generación que está ya en medio de un trabajo, que ya se gana la vida haciendo peluquería, pero que no fue a una escuela. Claro. Ahí yo creo que tenemos que dejar diferentes tipos de mensajes para esas personas, ¿no? ¿Cuál sería el tuyo para todo esto que estamos hablando? Yo creo que ya comentamos que cada individuo somos totalmente diferentes, somos únicos, cada individuo es único para mí, siempre lo he pensado. Pero tratar también, no esperar a veces el apoyo como tal, porque tú lo acabas de mencionar ahorita, el apoyo que uno puede estar esperando puede ser efectivamente la familia, pero si no lo hay, tú busques tu camino, que tú busques realmente hacer lo que realmente te place, lo que realmente te gusta.
esta profesión, Tony, hablando de este tema, por ejemplo, de que si no hay el apoyo, no hay el apoyo, yo no te apoyo, pero sin embargo hay la humildad para aprender muchas cosas. Y esa humildad siempre la vas a tener para poder captar todo lo que tú necesitas también conocer, saber, entender y aprender. Entonces, yo creo que para una nueva generación de estilistas, de peluqueros, o como se quieran clasificar y todo también, pero que se dediquen a este ramo, es realmente muy importante, primeramente, que sean ellos como tal. No importa si a veces no hay esa, ese apoyo de familia o hermanos y todo. Muchas veces, y no me dejarás mentir, hay ocasiones en que tienes más apoyo a lo mejor de los desconocidos que de tu propia casa. Y si a ti te lo dice un amigo que realmente pueda ser o esté como peluquero o tinturista o esté como profesional de la belleza, pues ¿por qué no hacer caso? También es siempre y cuando a ti te interese, siempre y cuando tú quieras aportar eso y siempre y cuando a ti te haga feliz, porque también es muy importante. Por ahí se dice, el trabajo deja de ser trabajo cuando realmente lo haces con pasión. Entonces, quiere decir que te puedes dedicar a lo que tú quieras, pero con esa entrega total y con esa humildad de saber que tienes que aprender más cada vez. No es yo lo sé todo y todo, aunque tengas un título, tengas un máster o un diplomado, no, yo tengo que aprender más todavía, porque yo creo, volvemos otra vez con el tema de Antonio Belver, ya no está con nosotros, pero yo creo que el Señor, porque me consta, libros, cuadernos, siempre lo estaba yo viendo, estudiando. Y yo pude haber pensado en algún momento, bueno, ¿qué puede aprender Antonio Berber? Sí, sí, todo lo, muchísimo. Y te fue, yo creo, con la intención de seguir aprendiendo más todavía. Y eso nos va a pasar en cualquier profesión, a cualquier edad y en cualquier nivel. Tienes toda la razón, Douglas. Pues bueno, Douglas, nada más para que cerremos. Douglas sigue haciendo algunos cursos de color. ¿Te apasiona hacer eso? ¿Tienes alguna manera de que la gente te contacte, tus redes sociales, o que me pregunten a mí qué quieres que hagamos cuando me digan, yo quiero contactar a Douglas? Bueno, estoy ahorita únicamente por el Facebook, como tal, estoy como Douglas Salguero, no cambio nombre ni mucho menos, porque también eso es importante. ¿Para qué me pongo si realmente van a decir que no tienen quién es? Pero a lo mejor con Douglas, ya conociéndolo y todo, pero por el Face me pueden contactar y todo. Y quiero aprovechar también para decirte que efectivamente lo que tú dices, el color me apasiona. A mí me apasiona el color y he tenido la oportunidad ahora con esta situación que hemos tenido un poco fuera de tener una, una labor continua por lo que hemos pasado todos, pandemias y etcétera, etcétera, lo he seguido desarrollando y la verdad te voy a decir una cosa, ahí está, aprendí mucho de muchas gentes que son invaluables para mí. Yo hice un book para mí, para Douglas, hice lo que Antonio a lo mejor, o lo que Tony Mesa también hacía. Hice un book no son ni siquiera páginas, 20 hojas. ¿Tú te imaginas, o sea, todo lo que puedes tú comentar en colorimetría en 20 hojas? Dices tú, híjole, pero si yo veo los books que son bastante, sí, pero hay que simplificar y todo precisamente por lo que tú decías. Si yo le pongo a una persona a estudiar lo que es el ramo de la belleza y le digo, este es el tomo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, dicen, híjole. Por eso A ya mí no fui a dame la la escuela. tijera, a mí dame la tijera y ya Por lo eso ya no hicimos. fui a la escuela. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Y que yo le doy el book y todo también, y lo he enseñado, porque tengo esa parte. Del expertise que has hecho. Sí, ahí es donde yo me considero que realmente fui muy, muy, ¿cómo te puedo suertudo, por así decirlo, Afortunado. afortunado, esa es la verdad, de haber encontrado a gentes como tal, porque también te voy a decir una cosa, el encontrar ahorita en la actualidad a gentes como toda la gente que has entrevistado, como tú mismo también, y todo, dar esos puntos de vista, y todo, es invaluable el poder,
decir, no conozco a nadie o sí conozco a fulanito y todo, no. Todos ustedes siempre han sido, incluyéndote a ti, una parte Gracias. importante, aportar todo eso, la verdad. Y como te lo dije ahorita al inicio, qué bueno que haces esta labor porque tú eres muy inquieto, eres sumamente inquieto. Dije terco hace rato, que a lo mejor no nos habían escuchado, pero dije terco. Para que no se les olvide. Para que no se les olvide. Pero la terquedad de Tony es fomentar, ayudar, dar la oportunidad de que la gente aprendamos más todavía. Y eso es muy importante. Eso es sumamente importante porque eso solamente lo realizas tú con la humildad que tú tienes y con los conocimientos que tú tienes también. Y que también, finalmente, yo siempre he dicho que el que no comparte se vuelve loco. Y cuando ya te vuelves loco, pues ya menos puedes decir las cosas. Eso sin duda. O dices puras loqueras, ¿no? También, igual a lo mejor te nos van a decir. Pero qué bueno que estás con esta labor. Yo te felicito de veras y todo. Y yo creo que muchos, más todavía, que son todavía muy profesionales, que son sumamente, pues, años más que yo todavía con una trayectoria de peluqueros, de estilistas y todo, saben perfectamente bien que esto que tú estás haciendo es dar un reconocimiento a lo que es la peluquería como tal. Y que ojalá que las nuevas generaciones se dediquen a estudiarlo, a analizarlo, y no sea nada más pues me voy a dedicar a esto porque no hay otra cosa. No es cierto, hay muchas cosas. Pero el ramo de la belleza, el ramo de la peluquería es sumamente extenso y es muy bondadoso. Y no me refiero bondadoso en cuanto al dinero o lo que te paguen. Es muy bondadoso y muy generoso en cuanto a que nunca vas a dejar de aprender y de tener más conocimientos, con marca o sin marca. Eso sin duda. Pues Douglas, muchas gracias y sí, obviamente quiero dejar claro que esto es una aportación hacia nuestro medio de trabajo, hacia nuestra profesión y que obviamente cuando hablo a veces de las marcas sin poner un nombre, lo hago con la intención de que sepamos que hay una gran área de oportunidad para todos, tanto claro, las marcas como los educadores, como la gente que está capacitando, y que nos abramos un poco a esto, ¿no? De ¿qué más hay de todo lo que estamos haciendo? Y pues, bueno, pues que sigamos adelante siempre. Ya saben, busquen a Douglas Salguero en Facebook y les recomiendo ampliamente que lo busquen, lo contacten porque ya se notó que es un gran apasionado y les va a ayudar mucho en el tema del color de una manera muy fuerte y básica para que puedan hacer todo lo que viene después como complemento de su capacitación y crecimiento profesional. Douglas, muchísimas gracias. Al contrario, Tony, muchas gracias. Nos vemos en una próxima, por favor, ¿eh? Sí, vamos a tener eso porque, como dicen, las historias siguen. Sí, totalmente. Las historias siguen y los testimonios también. ¿Okay? Como deben de ser. Y que sean para bien. Muchas siempre, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues soy Tony Mesa, muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy importante. Nos tenemos que cortar porque si no nos van a reclamar que estamos haciendo La Rosa de Guadalupe versión 500 capítulos y todo, no es para tanto. Pero bueno, muchísimas gracias, denle like, compartan, nos está yendo muy bien con todo esto y queremos que nos vaya mejor porque al final lo hacemos, si eres un compañero, lo hacemos para que crezcamos juntos. Si te quieres dedicar a esto, para que tengas una base de dónde empezar y si eres una cliente, alguien que va a una peluquería, sepas que nos preocupamos por ser mejores cada día para ti. Soy Tony Mesa y nos vemos en la próxima.